Dios les bendiga, hermanos. Amén. Agradecemos a nuestro Dios sus bondades, sus bendiciones, su misericordia, que nos concede el poder cada día escuchar su santa y bendita palabra, hermanos. Amén. Amén. Hoy vamos a compartir un tema de gran bendición para nuestras vidas, hermanos. Y vamos a hacer un resumen de 5 advertencias que nuestro Dios nos trae a través del libro de Hebreos. En este libro habla nuestro Dios y necesitamos, hermanos, entender que estamos delante de la presencia de Dios y que cada que escuchamos su palabra es Dios quien habla a nuestro corazón y a nuestra vida, hermanos. Amén, hermanos. Por eso vamos a estar muy atentos y dispuestos, con el corazón abierto para escuchar y recibir la palabra de Dios. 5 advertencias que nuestro Dios ha dejado escritas en este libro para enseñarnos a nosotros y para que aprendamos, hermanos, a entender delante de quién estamos y a conocer a nuestro Dios. Advertencia, hermanos. Esta palabra significa amonestación, aviso de peligro. Y es Dios, hermanos, quien da el aviso del peligro a la iglesia, hermanos, a través de esta palabra. Y vamos a estar analizando cada una de ellas. Y vamos a dar inicio, hermanos, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, y encontramos ahí la primera advertencia, el aviso de peligro que trae Dios, hermanos, para cada uno de nosotros, para su iglesia. Y dice la palabra de Dios, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y hermanos, si analizamos el capítulo 1, que es el contexto del capítulo 2, en el versículo 1 específicamente, está diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es Dios quien habla hoy a través de su Hijo, hermanos. Ya no es por medio de ángeles, es a través de su Hijo, su unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a todo lo que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, a todo lo que hemos oído, hermanos. No sea que nos deslicemos. Cuando no atendemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando no ponemos en práctica el mensaje de Dios, entonces va a ocurrir algo en cada uno de nosotros. Y es, nos vamos a deslizar, nos vamos a comenzar a apartar, a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia a Dios es una falta gravísima, hermanos. Y ese es un peligro, y ese es el aviso de Dios. Si no atendemos con diligencia lo que hemos oído, hermanos, entonces comienza a ocurrir algo en nuestra vida. Comenzamos a alejarnos de Dios sin darnos cuenta. Amén. Amén.
Y el versículo 2 da la razón. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, el castigo justo, ¿cómo escaparemos, verso 3, nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, si la palabra que Dios trajo en el Antiguo Testamento por medio de ángeles fue firme, si los que desobedecieron la palabra en el Antiguo Testamento recibieron el castigo justo porque no obedecieron a Dios, ¿será que nosotros vamos a escapar hoy si descuidamos una salvación tan grande? Porque no es lo mismo hablar de la salvación hoy, del santo sacrificio del Señor hoy, al Antiguo Testamento, que el sacrificio que se hacía era de un cordero. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Entonces, si ellos no escaparon, si ellos recibieron el castigo por desobedecer a Dios, hoy, hermanos, es más delicado. Amén. Y tenemos que ser cuidadosos, porque es Dios quien habla hoy. Y esta es la primera advertencia, hermanos. Hay que ser diligentes. Amén. Para atender, para obedecer el mensaje de nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén. La segunda advertencia, hermanos, la encontramos en el capítulo 3, Hebreos 3, versículos 7 al 11. Ahí encontramos la segunda advertencia. Y vamos a leer estos pasajes, hermanos. Bien para mí, hermanos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Miramos, hermanos, lo que dice Dios. Y aquí el escritor de este libro está expresando en el verso 7, por lo cual es el contexto, por lo que viene hablando el Señor, lo que viene hablando Dios de la fidelidad del Señor, de la fidelidad de Moisés sobre la casa de Dios. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ese es el aviso de Dios. Si oímos hoy la voz de Dios, y es la palabra que trae el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien lo dice. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así como endureció el corazón el pueblo de Israel. Ellos oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón, cerraron su corazón, fueron rebeldes a la palabra de Dios. Y lo que hicieron fue que tentaron a Dios, probaron a Dios, vieron las obras de Dios durante 40 años, pero no creyeron, hermanos, no entendieron, siguieron sus vidas, andaron en su propio camino, en sus propios pensamientos, en su propia opinión, y no creyeron ni obedecieron a Dios. Y ese es el aviso que trae Dios
del peligro para nosotros hoy. Porque si tenemos un corazón duro, hermanos, frente a la voz de Dios, y cerramos nuestro corazón y somos incrédulos, entonces Dios juró en su ira que el pueblo de Israel no entraría en su reposo. Y no entraron. Y ese es el peligro, hermanos, para la iglesia hoy. Si hoy endurecemos el corazón a Dios y no creemos y no cambiamos y seguimos en nuestros propios caminos, en nuestro propio consejo, en nuestra propia opinión, entonces tampoco entraremos al cielo, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Advertencia y aviso de peligro de parte de Dios. Por eso necesitamos, y quiero leer el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Examine su corazón. Mire su corazón. Porque puede que haya un corazón malo, un corazón incrédulo, que le va a apartar del Dios vivo. Amén, hermanos. Todo esto tiene que ver con alejarse de Dios. Vamos a mirar, hermanos, referente a esta advertencia de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, hermanos. A nuestro Dios nos ha dejado un gran ejemplo, una gran enseñanza para que nosotros analicemos lo que ocurrió al pueblo de Israel por endurecer su corazón. Primera de Corintios 10, vamos a leer versículos del 1 al 11 y vamos a meditar en estos pasajes. El hermano me ayuda, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, gracias, hermano. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, está dejando algo claro, algo lo cual nosotros debemos comprender. Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. La iglesia no puede ignorar este acontecimiento que ocurrió con el pueblo de Israel. No podemos ignorar, porque ahora nosotros estamos delante de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, porque bebían, comieron el maná
y bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Lo que la iglesia no puede ignorar, hermanos, es esta comparación, hermanos. Puede que muchos hoy simplemente piensen que porque ya están bautizados, que porque están tomando la cena del Señor, entonces ya la tienen segura, ya están asegurados. Es más, muchos hoy están enseñando que la salvación no se pierde, que una vez salvos, salvos para siempre, y vivamos y hagamos que aquí nada pasa. Pero hermanos, el ejemplo que el apóstol Pablo deja escrito, inspirado por Dios, del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, es que ellos fueron bautizados cuando pasaron el mar. Ellos participaron del mismo alimento espiritual y la bebida espiritual. Pablo lo está comparando, es que ellos fueron el pueblo de Dios, sacados de Egipto con poder. Y ellos fueron puestos aparte, eran propiedad de Dios. Pero, ¿qué ocurrió con ellos? Dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se murieron, se perdieron, siendo el pueblo de Dios. Y estas cosas sucedieron, dice el apóstol Pablo, como ejemplo para nosotros, para enseñarnos que no podemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron, para enseñarnos que no podemos ser idólatras como ellos, que no podemos fornicar como ellos fornicaron, que no podemos tentar al Señor como ellos lo hicieron, que no podemos murmurar como ellos, hermanos, murmuraron contra Dios. No podemos, porque todo esto sucedió como ejemplo, hermanos. Dice ahí la palabra, estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, y están escritas para molestarnos a nosotros, para mostrarnos el peligro de que si nosotros hacemos las mismas cosas de ellos, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Lo mismo. Destruidos. Seremos destruidos. Porque Dios no se agradó de ellos. Y por eso murieron en el desierto. Y no fueron salvos, hermanos. No fueron justificados. Se perdieron. Aún estando bautizados, comiendo el alimento espiritual y la bebida espiritual. Entonces no se trata porque alguien ya esté bautizado, hermanos. No se trata porque alguien toma la cena cada primer día de la semana. Si sigue haciendo lo malo, se va a perder. Amén, hermanos. Amén. Advertencia de Dios, aviso de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Tercera advertencia, hermanos, la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, voy a leer el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y la advertencia aquí es de la apostasía.
de aquel que ha llegado a la iglesia, que ha escuchado el Evangelio, que dice que ha creído, que se ha arrepentido, que se ha bautizado, que ha iniciado su vida cristiana, pero que no crece, no crece, no avanza, que debiera ya ser maestro. Hay personas que llevan años en la iglesia, hermanos, y no se les ve el crecimiento, hermanos. Nunca aprenden, nunca entienden, y peor, no cambian. No cambian. Y pasan los años y no cambian. Siguen siendo niños, inexpertos en la palabra de Dios. Llegan al punto de que necesitan todavía que se les dé leche. No son capaces de digerir el alimento sólido. No son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Y hay muchos sentados tranquilos que no se preocupan por crecer y creen que esto no es grave. Pero ¿a qué conlleva el no tener un desarrollo espiritual? Dice en el capítulo 6, que es el complemento de esta advertencia, capítulo 6, Hebreos 6, versículos 4 al 6. Vamos a leer esos pasajes, ¿me acuerdo? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gracias, hermano. ¿Qué ocurre cuando un miembro de la iglesia no crece? Cuando se le tiene que seguir enseñando los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas. Cuando no avanza. El que no avanza con Dios retrocede. Amén, hermanos. Y entonces, por no crecer, por no madurar, por no enfocarse en un desarrollo espiritual, porque debiendo ser maestros, siguen siendo niños, lo que ocurre es que esa persona se aparta de Dios. Y el peligro, el aviso de Dios, lo encontramos en el versículo 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, cuando recibieron el santo evangelio, cuando se les predicó el evangelio de Dios, y gustaron del don celestial, cuando recibieron la salvación por gracia, el regalo precioso de Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuando sus pecados fueron perdonados en el bautismo, recibieron el don del Espíritu Santo. Esto lo está mostrando Dios para todo aquel que llega a la iglesia. Esto es lo que recibe. Pero dice el verso 5: y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, gustaron los buenos mensajes, las buenas enseñanzas de Dios. Si nos ha enseñado Dios cosas buenas, hemos escuchado mensajes preciosos. Y dice ahí, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Si hemos visto el gran poder de Dios manifestado, hermanos, en nuestra vida. Pero dice el versículo 6, y recayeron. Recayeron. ¿Qué significa eso?
volvieron al pecado. como el perro o como la marrana cuando vuelve al campo. Exacto. Recayeron al mundo, volvieron atrás, se apartaron. ¿Cuántos han llegado a la iglesia? ¿Cuántos han gustado de lo que nos dice Dios? El Santo Evangelio, la salvación, el Espíritu Santo, los buenos mensajes. Han visto el poder manifestado de Dios, pero recayeron, volvieron atrás, tomaron la decisión de apartarse de Dios, se fueron para el mundo y hoy ya no están. Si estuvieran aquí todos los que se han bautizado, no cabríamos. Dice la palabra, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, es lo que expresa el versículo 1. Es imposible, y lo dice Dios, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Así lo ve Dios y lo expresa Dios. Por eso el peligro es caer en la apostasía, hermanos. El peligro, hermanos, es no crecer espiritualmente. Apartarnos de Dios vivo. El peligro es cuando alguien comienza a apartarse de Dios. Cuando alguien comienza a vivir una vida cristiana tan tranquila, tan pasiva. Cuando alguien no se preocupa por estudiar, por orar, por escudriñar, por aprender. Cuando alguien no se preocupa por predicar, por servir a Dios. Cuando alguien no se involucra en las cosas espirituales. Si no va hacia adelante, va hacia atrás. Y sin darse cuenta, se desanima. Y ya no quiere congregarse. Y ya no quiere orar, ni quiere estudiar la Biblia. Y no quiere hacer nada para Dios. Esa persona se está alejando de Dios. Se está muriendo espiritualmente. Y cuando menos pensó, ya no quiere volver. ¿Y dónde está? En el mundo. Entonces es imposible que sea otra vez renovado para arrepentimiento. Ya no siente la necesidad de arrepentirse, porque su conciencia ha sido cauterizada. Ya no le duele el pecado. Ya no siente nada si comete una falta ante Dios. Por eso es imposible ser renovado para arrepentimiento. Ahora, es imposible porque si vuelve otra vez, dice ahí, entonces está crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Entendemos lo delicado del asunto, hermanos? Amén. Esto no es cualquier cosa. Y por eso el que vuelve atrás, hermanos, para salir de allá, vaya a busque, vaya a ruegue, vaya a explique, y no va a entender. Para volver a que Dios lo reciba. Es imposible. O puede que de pronto alguien se levante de allá y vuelva. Y puede que está, bueno, yo voy a congregar, pero no viene con la misma actitud. Y el punto es, y entonces el Señor, el Hijo de Dios, se va a crucificar de nuevo por él.
Entonces el Hijo de Dios va a ser expuesto otra vez a burlas, a menosprecio. Va a ser otra vez azotado y clavado en una cruz por esa razón. Por eso Dios lo ve como imposible. El compromiso con Dios es único, una sola vez. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Cuando alguien decide, yo entendí el Evangelio y yo necesito ser bautizado, pues es mejor que lo haya entendido. Amén. Porque no sabe el gran compromiso que está haciendo con Dios. No es con la iglesia, no es con un predicador, no es con el que le está enseñando, es con Dios. Amén. Y romper ese compromiso con Dios es lo más grave que puede hacer una persona. Por eso no es un juego, hermanos. Y esta es la advertencia que deja Dios. Si usted comenzó su vida cristiana, es mejor que se preocupe por avanzar, por crecer, por cada día ser mejor cristiano. Es mejor que despierte. De lo contrario, pobres de aquellos que abrieron una vez la boca para decir, yo creo, para decir, bautizo. No saben el problema que se metieron con Dios. Porque se los encuentra uno en la calle y están tranquilos. No pasa nada. Porque en sus vidas, en este mundo, han seguido igual. Pues más, hasta han mejorado. Económicamente han prosperado. Pero no saben cómo están con Dios. Amén, hermanos. Amén. Esta es la tercera advertencia de Dios. Y aunque no la vea el hombre tan grave, Dios sí la sigue viendo muy grave ante su presencia. Amén. Así es. Fijémonos lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Referente a esta advertencia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjese en el ejemplo que está expresando Dios. Así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, ya el Señor no se va a volver a sacrificar, no se va a volver a ofrecer por el pecado de alguien, hermanos. Por eso el perdón de los pecados lo recibe la persona una sola vez. ¿Me entienden, hermanos? El Señor murió, entregó su vida por el pecado del mundo. Entonces, cuando alguien escucha el Evangelio y lo entiende y se bautiza, recibe el perdón de sus pecados. Y Dios hace un pacto: no me acordaré más de vuestras iniquidades. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero, ojo, cuidado de ahí en adelante. Porque fue un solo sacrificio. Y eso lo está explicando el Señor en el capítulo 8,
capítulo 9, capítulo 10 del libro de Hebreos. ¿Entienden, hermanos? Que hubo un solo sacrificio por los pecados. El Señor murió una sola vez y luego ascendió al cielo. Y Él va a aparecer por segunda vez, pero ya no va a venir como vino la primera vez, en un cuerpo de carne a morir por el pecador. No. Él va a aparecer por segunda vez sin nada que ver con el pecado. Él viene a salvar a los que le esperan. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que estar preparados, esperándolo a Él, pero sin pecar. ¿Me entienden, hermanos? Ya no hay abogado por el pecado. Él se presenta una vez como abogado por el pecado. Pero después de que el pecador recibe el perdón de sus pecados, ya se presenta el Señor es como juez. Ojo, hermanos. Y esa es la tercera advertencia. Cuarta advertencia. La encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, hermanos. Y vamos a leer lo que nos dice Dios en esta cuarta advertencia. 26 al 31. Hermano, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, esto está escrito aquí para que aprendamos a entender delante de quién estamos. Y que debemos ser muy cuidadosos, hermanos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aviso de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y yo no sé, hermanos, si la iglesia ha entendido esto, porque estos pasajes los conocemos, pero a veces, hermanos, oímos la palabra de Dios, pero no meditamos en ella. No nos vamos de aquí pensando, meditando, qué bueno que Dios hoy me dijo. Y hermanos, una cosa es pecar sin conocer, y otra cosa es pecar con el conocimiento. Y eso es lo que muchos no han entendido. Y no los del mundo, son los miembros de la iglesia. La iglesia no ha entendido. Quiero que miremos un ejemplo, hermanos, para entender lo que dice Dios en el versículo 26. Lo delicado que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Vamos a ir al libro de Números y vamos a buscar el capítulo 15. Y vamos a analizar este ejemplo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento para que entendamos. Números 15. Vamos a leer, hermanos, el versículo 27. Vamos a leer inicialmente hasta el versículo 31. Números 15, 27 al 31.
Bien, veamos. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Amén, gracias, hermano. Podemos notar, hermanos, que hay una gran diferencia en cuanto a pecar. Una cosa es pecar por yerro, y pecar por yerro es pecar por ignorancia. Pero otra cosa es pecar con soberbia. ¿Me entienden, hermanos? Esa es la diferencia. Porque cuando estábamos en el mundo, hermanos, nosotros pecábamos. Pecábamos porque teníamos un conocimiento de algunas cosas que sabíamos que no podíamos hacer. Pero había muchas cosas que no conocíamos. Nos emborrachábamos, pero no sabíamos que la borrachera era pecado. Y pecábamos por ignorancia. Pero dice aquí nuestro Dios en esta palabra que la persona que pecare por yerro ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Entonces el pecado por yerro era perdonado. ¿Por qué? Porque se podía ofrecer una cabra para expiación. Ese animal iba a expiar el pecado que cometía esa persona por ignorancia. Y entonces el sacerdote lo que hacía era hacer expiación por la persona que pecaba por ignorancia. Y dice la palabra que esa persona era reconciliada y le será perdonado. Hermanos, cuando una persona no conoce el Evangelio, no conoce la palabra de Dios, es ignorante y está pecando por yerro, por ignorancia. Y por eso la comisión que nos ha dejado el Señor es ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Amén, hermanos. Amén. Porque esa persona necesita entender el Evangelio, creer. Y hermanos, el Señor vino a morir por esa persona y entregó su vida para hacer expiación por el pecado de esa persona. Y esa persona recibe el perdón de sus pecados el día de su bautismo y su pecado le es perdonado. Amén. Amén. Ahora, cuando esa persona recibe el perdón, ya es muy diferente, hermanos, porque ya comienza su vida cristiana con el conocimiento. Porque cuando alguien se bautiza, ya le hemos explicado que es pecado, ya le hemos enseñado los mandamientos de Dios, ya sabe que no puede hacer. De ahí en adelante, si peca después de haber sido bautizado y haber recibido el perdón de sus pecados,
ya lo hace voluntariamente, ya peca por soberbia, porque lo hace con el conocimiento. Amén, hermanos. Amén. Dios dice que no puede fornicar, pero decide fornicar. Lo está haciendo por soberbia, porque se está yendo en contra de Dios. Dios dice que no, pero yo lo voy a hacer. Eso es pecado por soberbia. Amén. ¿Y qué determinó Dios para ese pecado? Versículo 31. 30 dice: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esto es lo que hace la persona cuando peca con soberbia. No me importa lo que dice, ese es el concepto. Así no lo digan, pero ese es el concepto que está mostrando la conducta que está teniendo ante Dios. No me importa lo que diga Dios. No me interesa. La persona que peca por soberbia le interesa su propia opinión. Dios dice eso, pero yo creo que lo voy a hacer. Y pase lo que pase, lo voy a hacer. Dios lo califica como soberbio. ¿Y le perdona a Dios? No. No será perdonado. Lo que determinó Dios es: será cortado. Será cortado del pueblo. Y entonces, en los versículos 32 al versículo 36, Dios es tan bello, hermanos, que dejó un ejemplo bien clarito para que entendamos lo delicado de los hombres. Vamos a leer versículos 32 al 36. Bien, Pablo. Dice la palabra divina: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Gracias, hermano. Qué ejemplo, hermanos. Porque una cosa es lo que piensa el ser humano, una cosa es lo que nosotros pensamos, Amén. pero otra cosa es lo que piensa Dios. Y tenemos que entender que el asunto no es con nosotros, el asunto es con Dios. Y entonces, este hombre que los hijos de Israel hallaron recogiendo leña en el día de reposo, ¿sabía él que no podía recoger leña en el día de reposo? Sí. Ya se lo habían matado. Él ya sabía, porque era uno del pueblo de Israel. Ya conocía el mandamiento de Dios. ¿Pero qué decidió él? Voy a recoger leña. Yo creo que eso no está claro. Recoger leña. Es que este hombre no estaba fornicando ni adulterando, no se estaba emborrachando. A nuestro punto de vista, estaba haciendo algo que significa recoger leña. Y entonces el pueblo de Israel, dice ahí la palabra que ellos lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. No, pues vamos a meterlo en la cárcel. Cometió una falta. Pues yo creo, pensamos que la falta
es que este hombre hay que meterlo en la cárcel por la falta que cometió. Pero ¿qué determinó Dios? Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Dios no determinó que lo dejaran en la cárcel por un tiempo, porque para Dios esta falta fue muy grave, tan grave que merecía irremisiblemente. No hay oportunidad. No hay remedio. No hay remedio. Este hombre podía llorar, podía decirle: yo les prometo que nunca lo vuelvo a hacer. Pero Dios dice: irremisiblemente tiene que morir. Apedrear, y morir de la manera más cruel, hermanos. Apedrear, imagínense, recibiendo piedra tras piedra. Y era toda la congregación que Dios mandó a sacarlo al desierto y a apedrear. Entonces, aquí nos enseña Dios algo muy importante. El Dios del Antiguo Testamento no es más tolerante hoy, porque sería injusto. El mismo Dios que determinó que este hombre tenía que morir irremisiblemente es el mismo Dios que nos habla hoy. Y el que nos va a juzgar. Amén. Estamos delante del mismo Dios. Amén. Para que entendamos que pecar voluntariamente delante de Dios tiene la misma gravedad de lo que dice usted. Amén. Y hoy en día, hermanos, se encuentran en la iglesia personas adulterando, fornicando, pero creen que esto no es grave, mintiendo, engañando, pero creen que esto no pasa nada, que si les piden perdón a Dios, ellos creen que ya Dios les perdona. Ese es el concepto del ser humano. Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué ha determinado Dios? Vuelvo y enseña a Dios. Una cosa es pecar por ignorancia, pero otra cosa es irme en contra de Dios. Ya sabiendo. Tú lo dices, pero no importa, yo lo voy a hacer. Y la soberbia, hermanos, Dios no la pasa por el porque eso es menospreciar su palabra, tenerla en poco. Es ultrajar a Jehová. Y hermanos, estamos delante del Dios Todopoderoso. Amén. Y a Él hay que temerle y respetarle. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esto no es un juego, hermanos. Y lo que Dios está advirtiendo en Hebreos 10:26 es tan delicado que muchos no lo han logrado entender. Muchos no han entendido esto, porque no nos hemos concentrado en la palabra. Amén. Amén. Pues vamos a ver eso. Vuelvo y retomo el versículo 26. Ya habiendo entendido el ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Ya no hay más sacrificio por los pecados, porque nosotros recibimos la bendición del santo sacrificio del Señor una sola vez.
Amén, hermanos. Amén. Y ahí para adelante, la cosa es delicada. ¿Qué es lo que queda? Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, hermanos. ¿Cómo les llama Dios? Adversarios. Aquellos que se fueron en contra de Dios. Y ya no queda otro sacrificio. No. La versión bíblica, la palabra dice, solo queda la temible espera del juicio y del fuego ardiente que está presto a devorar a los rebeldes. O sea, ya no hay escapatoria, hermanos. Y puede que alguien quiera voltear esa palabra, hermanos. No, es que eso no es lo que dice ahí. Porque muchos hoy tuercen las escrituras y simplemente quieren justificar. No, es que eso no es lo que dice ahí. A mí no me parece. Es que el Señor es nuestro abogado. Si pecamos, tenemos un abogado. Pues, si queremos creer o no creer, Dios está hablando muy claro. Amén. Ya no hay sacrificio. Lo único que hay es esperar el temible juicio y el fuego ardiente que está para devorar a los rebeldes, hermanos. Porque el que se va en contra de Dios es un rebelde, hermanos. Es un soberbio. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el mismo Dios en este libro también coloca un ejemplo, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere, y encontramos nuevamente la palabra, irremisiblemente. Entonces Dios sigue colocando el ejemplo, la comparación. Lo delicado que es para un israelita o un prosélito violar o infringir la ley de Moisés. No tiene escapatoria. Si hay dos o tres testigos contra esa persona, este violó la ley de Moisés. Esa persona puede lamentarse, puede decir no lo vuelvo a hacer, puede llorar. Esa persona muere irremisiblemente. No hay oportunidad. Y lo que Dios nos está mostrando es, mire, si para con la ley de Moisés no hay remedio para el que la viola, para el que la infringe, para el que la desobedece, ¿será que para el que hoy desobedece el santo evangelio, entonces Dios es más bondadoso hoy y se la va a pasar? Y a los que destruyó en el desierto por fornicar o por murmurar, entonces ¿qué? ¿Era más grave el pecado de ellos? No hubo más oportunidad para ellos. Amén. Pero ¿cuántos hoy están pensando que sí hay oportunidad para nosotros? Entonces, ha habido una muy mala interpretación, hermanos, porque en la mente de muchos miembros de la iglesia hoy se han creado un Dios chévere, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que pasa todo por alto. Todo lo perdona, una y otra vez, Exacto. aún por sobrevivir. Imagínense, no es así, hermanos. Y eso es lo que Dios está anunciando, lo que está advirtiendo. Si con la ley era delicado y no había remedio,
¿Será que hoy hay remedio? ¿Será que hoy es diferente? Hermanos, esto no es un juego, hermanos. Hoy es más delicado, porque hoy no se trata de la ley de Moisés, hoy se trata de la ley de Dios. Y fijémonos lo que dice el versículo 29. A modo de pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Ya no es la ley de Moisés. Si alguien peca hoy voluntariamente, ¿a quién está ofendiendo? Al Hijo de Dios. Pisoteando. Y Dios es tan bello que lo está presentando de esta manera, para que usted no escuche esto y lo deje pasar, para que usted se arme el cuadro en su mente. Está pisoteando al Hijo de Dios. Hágase ese cuadro en su mente. ¿Y cómo queda usted parándose encima del Señor Jesucristo? Para que usted vea lo delicado que es pecar voluntariamente. Eso es lo que usted está haciendo. Cuando usted ha pecado, conociendo o entendiendo lo que está haciendo, usted está pisoteando el Hijo de Dios. ¿Qué más está haciendo? Tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual usted fue santificado. ¿Y sabe qué es esto? Que la sangre, en la sangre está la vida del ser. Cuando el Señor derramó su sangre, hermanos, lo que Él está haciendo es entregando su vida a nosotros. Y entonces Dios está diciendo que el que peca voluntariamente tiene por inmunda la sangre del Señor Jesucristo, la sangre con la cual se confirmó el pacto, en la cual fuimos santificados. Porque recuerden que el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, del versículo 18 y 19, está expresando que el único precio excepto por nuestro rescate fue la sangre preciosa de Cristo. Amén. ¿Entienden, hermanos? Entonces, pecar voluntariamente es tener por inmunda la sangre del pacto. Pero ¿qué más se hace cuando se peca voluntariamente? Dice, se ofrenda al Espíritu de gracia. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Se está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Se está afrentando, se está yendo en contra del Santo Espíritu de Dios. Y el Señor fue que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Entonces la cosa es delicada, hermanos. ¿Me entienden? Amén. Una cosa es cuando estábamos en el mundo, pero otra cosa es ahora que hacemos parte de la iglesia. Por eso, hermanos, el compromiso con Dios es algo de mucha seriedad y responsabilidad. No juguemos con Dios, hermanos, porque Dios no puede en su justicia pasar por alto Amén. el pecado, hermanos. Dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, ahora sí lo conocemos, mía es la venganza,
Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y noten las palabras que está expresando Dios. Otra vez el Señor juzgará, y esto es a futuro, a su pueblo. Recuerden que un día vamos a estar delante de Dios. Y puede que alguien, un miembro de la iglesia, hoy esté viviendo de cualquier manera y esté haciendo y deshaciendo, como nadie me ve, como nadie sabe. Pero tenga en cuenta esto: un día va a estar delante de Dios. Un día va a ser juzgado por Dios. Y entonces nos deja un signo de interrogación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se le olvide delante de quién estamos. Amén. Estamos delante del Dios vivo, hermanos. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Amén. Y un día vamos a estar delante de Él. Amén. Así que mire a ver cómo anda. Mire a ver cómo está actuando. Mire a ver qué está haciendo. Porque es mejor humillarnos ante Dios que ser soberbios. Amén. Bueno, hermanos, ahora no dejemos pasar algo. No puedo dejarlo pasar. ¿Cuándo comienza el pecado voluntario? Hebreos 10:25. No puedo dejar pasar esto por alto, porque muchos no lo están viendo como algo grave. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben que el verso 26 comienza por qué? ¿Qué es contexto? Muchos ven el no congregarse como algo, no pasa absolutamente nada. Yo no voy a ir por allá, pero eso no pasa nada. Y hacen sus quehaceres, sus cosas, su paseo, sus oficios, su trabajo. No, yo no voy a ir. Dios lo sabe. Pero ¿cómo está viendo Dios ese puntico que usted lo ve tan sencillo? ¿Cómo lo está viendo Dios? ¿Como un pecado voluntario? Mucho cuidado. Amén, hermanos. Para concluir, quinta advertencia. Pero antes de pasar a la quinta advertencia, quiero que leamos segunda de Pedro. Segunda de Pedro, para que entendamos lo delicado del asunto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, vamos a leerlos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, Dios quiere que entendamos la gran responsabilidad que tenemos. Porque una cosa es, hermanos, que por la fe del Evangelio una persona se escapa de las contaminaciones del mundo, recibe la salvación, pero se enreda otra vez en ellas. Dice Dios, su
su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y eso tiene que ver también con el que peca voluntariamente, hermanos. Porque una cosa es salir del mundo del pecado de la maldad, pero otra cosa es volver a enredarse en eso. Puede que para muchos no sea grave, pero para Dios mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les dio. Hermanos, es mejor seguir hacia adelante, marchándole a Dios en santidad, que echar para atrás. Mucho cuidado, hermanos, porque ese es el aviso, la advertencia de Dios. Todo aquel que vuelve atrás, hermanos, es como el perro que se come su vómito nuevamente, o como la puerca que estando limpia vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. ¿Cuántos creen que están bien con Dios, andando en la mano? Revolcándose en el lodo y que Están bien. Están bien. ¿Cómo está con Dios? Bien. Esa es su opinión, su consejo. Es lo que tienen aquí, sus propios caminos. en su juicio. Pero no saben cómo están con Dios. Amén, hermanos. Amén. Quinta advertencia, Hebreos 12. Todo el capítulo 12 de Hebreos está hablando de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Y esa es la quinta advertencia. Rechazar la gracia de Dios. ¿Saben que la palabra gracia significa regalo? ¿Saben que Dios nos dio la salvación como regalo, hermanos? Sin merecerlo. ¿Merecíamos la salvación? Jamás. Pero ¿cuántos han recibido el regalo precioso de Dios, pero han rechazado la gracia, el regalo de Dios? Han menospreciado el regalo de Dios. Hebreos 12, versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 29. Dice la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que mirar, hermanos? Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Y qué ha hecho usted cuando ha escuchado a Dios? ¿Ha aceptado su palabra? ¿La ha recibido? ¿La ha creído? ¿La ha estado obedeciendo? ¿O simplemente la ha desechado? Cuando pasamos por alto la enseñanza, hermanos, estamos desechando al que habla. El que habla no es el predicador, hermanos. El que habla es Dios. Por eso hay que estar muy atentos, concentrados, con mucho temor y reverencia, hermanos, porque estamos delante de Dios y su santa palabra, su consejo, sus mandamientos. Por eso, miremos. Ahora, dice el aviso, la advertencia: porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaban en la tierra. Y aquí el Espíritu Santo está yendo a Éxodo 20, cuando Dios descendió al monte Sinaí, y el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, y ellos le dijeron a Moisés:
habla tú con Dios y tú habla con nosotros porque no queremos escuchar a Dios. Porque no queremos morir. ¡Qué miedo! Y ellos desecharon al que los amonestó en la tierra. Porque ellos no atendieron. Lo que hicieron ellos fue que se rebelaron contra Dios y pecaron. Por eso Dios los mató. Ahora dice la palabra: mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta, ¿desde dónde? Desde los cielos. O sea que cada mensaje, cada enseñanza que hemos oído, es Dios que nos está molestando desde los cielos. Amén. ¿Entienden, hermanos? Ahora, ¿estamos en la misma condición del pueblo de Israel? ¿O hemos atendido a la voz de Dios? Porque la voz de Dios en ese tiempo conmovió la tierra, pero ha prometido nuevamente conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Por eso dice el versículo 28: así que, entendiendo lo que Dios hizo y va a hacer, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? La iglesia. ¿Qué debemos hacer? Tengamos gratitud. ¿Por qué? Porque hoy hacemos parte del reino de Dios por su gracia, hermanos. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Si estamos siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Si estamos sirviendo a Dios, hermanos, con temor y reverencia, o ustedes siguen sirviendo al mundo, al pecado, al diablo, pero no a Dios. Debemos entender delante de quién estamos. Y a Dios hay que servirle por agradecimiento. ¿Qué hay que hacer? Porque yo necesito servirle a Dios. Porque yo entiendo lo que Él hizo por mí. ¿Cuántos le quieren servir a Dios hoy? Cuando se convoca a un servicio de Dios, ¿cuántos aparecen? Y eso es gratitud. Y eso es temor y reverencia. A Dios hay que marcharle, hermanos. Amén. Porque cuando no le marchamos, estamos teniendo un poco su santa palabra. No estamos haciendo caso a Él. No le tememos. No lo respetamos. No entendemos delante de quién estamos. Ahora, el 29 dice: la razón fundamental, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos tienen al Dios de amor, al Dios de perdón, al Dios bondadoso, pero no han entendido al Dios de fuego consumidor. ¿Entienden, hermanos? Para que entendamos de dónde decimos y para que comprendamos que la situación con Dios es seria. ¡Qué miedo, hermanos! ¡Qué miedo entender delante de quién estamos! ¡Qué miedo! Quiero que nos llevemos estas 5 advertencias en nuestro corazón para que le marchemos a Dios de verdad, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Amén.